Muchas gracias a ti, muchas gracias a la organización y sobre todo por haber propiciado este enclave magnífico para poder compartir distintos colegas de distintas partes del mundo, que creo que es especialmente del entorno iberoamericano, pues un poco las investigaciones, reflexiones y lo que más o menos todos podamos estar haciendo en nuestro ámbito investigador o docente de manera, yo creo que casi diaria, ¿no? Respecto de este panel dedicado a la ansiedad escénica, digamos que yo creo que es uno de los grandes éxitos, ¿no? En la investigación de la psicología de la música, la psicología de la interpretación a nivel cognitivo, todo lo que implica el factor emocional, bueno, las numerosas variables relacionadas. Y seguro que nuestras compañeras Carla tanto y Gabriela pues nos pueden ilustrar con muchísimos ejemplos y desde luego que bueno, con su experiencia. No sé si presentar al resto de participantes o no, lo que me indiquéis. Sí, por favor. Vale. Tienes los currículums, ¿sí? Sí. Respecto de Gabriela, pues comentar que es presidente de la Asociación Argentina de Performance Musical y forma parte de, bueno, AERTEM, y forma parte de su equipo de investigadores. Actualmente está realizando su doctorado en psicología en la universidad y su trabajo es IFIBIO con ICE. Es máster en psicología por la Universidad UNLP, supongo que será Universidad Nacional de, corrígeme, Universidad Nacional LP, La De Plata. La Plata, la La Plata, Universidad Nacional de La Plata. claro, la vida, vamos. Y licenciada en música por la UNLA y profesora superior de flauta travesera por el Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Sobre la temática de ansiedad musical, por resumir, ha publicado 2 libros y una tesis de maestría, así como numerosos trabajos en congresos y revistas de investigación. Y probablemente próximamente su tesis doctoral. Además, pues se desempeña o trabaja como docente y flautista. Si te parece, comienza con la presentación, si nadie tiene nada más que comentar y tal. Bueno, a ver, es corriente, es sabido por todos que la ansiedad en la performance musical ocasiona, es común en músicos y además que ocasiona una merma en el desempeño performativo de los músicos afectados, ¿sí? Yo tengo para compartir un PowerPoint. ¿Puedo compartir? Sí, por favor. A ver, Sí. bueno, así me apoyo con el PowerPoint. A ver. Bueno, a ver si esto corre. ¿Se ve que corren las fichas, las distintas pantallas Sí. o las estoy viendo yo sola? Cambiar Bueno, ha cambiado. cambiar, perfecto. Entonces, es común, es muy común saber que los alumnos de música, yo trabajo como profesora de música, sufren ansiedad en la performance musical y que también esto ocasiona una merma en el desempeño de estos alumnos cuando se presentan frente a otras personas. Y esta merma se hace visible en el escenario. Pero, sin embargo, este problema no es solo el incremento de esta ansiedad y que provoca un estado de alerta excesivo, sino que es un problema un poco más grande que nos obliga que nos interpela, ¿no? Y nos obliga a posicionarnos a nosotros los profesores de música, también a los médicos, a los investigadores, nos obliga a posicionarnos en relación a cosas que van más allá de la simple presentación en el escenario y de la simple merma de sus habilidades. Entonces, a mí me gustaría hablar un poquito de los conceptos que nombran este problema. Primero, ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal ante una situación de exposición y la música lo es. Y
la performance musical lo es una situación de exposición. Y además, la ansiedad es un estado de expectación ante circunstancias novedosas. Así que como quien recibe un regalo se siente expectante y eleva su ansiedad, el músico estudia en su casa y cuando tiene que volver a realizar esa música, esa obra que ha estudiado frente a otras personas, también tiene la novedad de que cada vez va a salir distinta. Y esta es suficiente novedad para justificar un estado normal de expectación. Normal. Entonces, sabemos que para desempeñarnos en música hay un cierto nivel de expectación que es necesario y de alguna manera nos movemos bajo el mito de que hacer música debe ser algo placentero y simplemente algo que fluya, pero no estamos contando en la formación ni enseñándole a nuestros alumnos que hay un nivel de expectación que es necesario para poder hacer música. Como dice la ley de Yerkes-Dodson, que data de 1908, y nosotros los músicos a veces no la conocemos, hay distintos niveles de inervación o de alerta. La música, para poder realizarla, necesitamos tener un nivel intermedio que facilite estas habilidades cognitivas y motoras de alta precisión. Todo lo que esté por encima y por debajo de esos niveles va a implicar una alteración de esas destrezas y se va a ver en el escenario, pero también se va a ver en otras situaciones. Esto sucede a nivel del sistema nervioso autónomo, y esto lo conocemos a partir de que las neurociencias están un poco iluminando nuestros caminos, pero la pedagogía musical todavía no lo conoce. Y a veces se le dice al alumno, esforzate más, querer es poder, y esto no es así con el sistema nervioso autónomo, porque como su nombre lo indica, el sistema nervioso autónomo resuelve situaciones automáticamente, sobre todo situaciones donde el individuo se percibe en riesgo. Y lo que está pasando aquí con nuestros alumnos es que por algún motivo se sienten en riesgo en la situación de exposición y esto hace, hace esta merma de sus habilidades. Entonces, cuando en el contexto del estudio de estas problemáticas hablamos de la ansiedad rasgo nos remite a las vulnerabilidades biológicas del alumno y psicológicas que cada persona posee. Esto lo habla Barlow muy bien en sus textos, habla de una vulnerabilidad biológica donde la persona tiene cierto grado de inervación y más allá de ahí, bueno, cae en una merma, y vulnerabilidades psicológicas generalizadas que corresponden a sucesos acaecidos en la vida, y vulnerabilidades psicológicas específicas que corresponden a aquellas que suceden por roce en las instituciones académicas mientras empezamos a estudiar música. Entonces, cuando hablamos de ansiedad rasgo, hablamos de esas. Pero yo creo que tenemos que trascender el problema de la ansiedad rasgo y dejar de pensar en si el alumno es fuerte o débil o apto para esta profesión en el sentido de su vulnerabilidad y empezar a pensar en la ansiedad estado. Y la ansiedad estado nos remite a pensar en las circunstancias de contexto capaces de hacer que el músico se sienta vulnerado y en riesgo. Sigo avanzando, tal vez todavía no se entiende a dónde quiero ir, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, cuando pensamos en performance musical, sigo analizando los conceptos que están implicados en nuestra actividad, la performance musical. Definimos a la performance musical como toda ejecución instrumental o vocal, que puede ser total o parcial, conforme a una técnica específica, que constituye un lenguaje y que como tal, como lenguaje, está dirigido a un otro y se realiza siempre en tiempo real. Sucede en un contexto de tiempo. Esta definición nos obliga a entrar también en la idea de, bueno, y entonces tenemos que ampliar el contexto de qué es el escenario, ¿sí? Y no me refiero al escenario como ese lugar físico donde nos subimos los músicos, sino el escenario como una constitución, como
como una constitución vivencial del individuo músico que va conformando esta idea de escenario. El escenario es un dispositivo, no importa si es real y es una tabla o es una tarima o no, o es un gran teatro. El escenario es un dispositivo en el que interviene el músico y la audiencia, y donde se desarrolla un discurso musical en tiempo real, como acabamos de decir, una performance musical. Y esta experiencia vivencial de construcción del escenario para la persona coincide con la construcción de la función de la otredad, porque esta música, recordemos, como dije antes, consiste en un lenguaje dirigido a un otro. Nadie toca solo, uno toca para un otro. Y entonces se construye al mismo tiempo la función de la otredad, la experiencia vivencial de lo que es la situación escénica y la interpretación musical. Y todo esto sucede durante el aprendizaje. Todo esto nos habilita a pensar la ansiedad en la performance musical, ya no en el contexto de la salud, que es cuando ya está instalada la problemática, sino en el contexto pedagógico, que es cuando realmente podemos prevenirla. Podemos prevenir que se asiente, que se instale. ¿Por qué? Porque la ansiedad en la performance escénica o musical es un problema formativo, desde mi punto de vista, y esto es a donde estoy queriendo llegar hoy. Entonces, ocurre la construcción de la función de la otredad, es decir, que ningún músico toca para sí mismo y toca solo, toca para un otro, porque está llevando a cabo un lenguaje de comunicación, y el primer otro con el que se encuentra es su maestro de instrumento o canto. Y esta construcción de la otredad, o sea, el músico emite su discurso musical, su lenguaje musical, su comunicación musical, y el maestro devuelve una evaluación. Y en este ida y vuelta dialéctico, en esta dialéctica evaluador-evaluado que se forma, el músico se va constituyendo y va siendo su capital fundamental para la performance. Saber de la existencia de un otro y saber de la recepción por parte de un otro de esto que él tiene para brindar. Entonces, esto sí nos habilita para hablar de la constitución de la ansiedad y empezar a estudiarla, la ansiedad en la performance musical, en el campo de lo pedagógico. Porque tenemos, por lo menos en nuestro país, un 35% de los alumnos que estudian en instituciones públicas de gran renombre que se lesionan entre el último y anteúltimo año de su carrera. Y esto entonces nos invita a pensar, no es que se lesionan en la vida profesional, se lesionan en el estudio. Nos invita a pensar que tal vez tenemos que reformular algunas problemáticas pedagógicas para poder llevar al alumno a ganarse su sustento como músico, que es en definitiva para lo que estudia. Entonces, en esta dinámica que se constituye en la formación de la otredad, en la constitución de la función de la otredad, en esta dinámica evaluador-evaluado, porque recordemos que cada intervención de un alumno de música, de un profesor de música en una clase es una intervención evaluativa, porque pretende mejorar el producto musical. Entonces, en esta dinámica evaluador-evaluado se produce una incorporación de esta dinámica evaluador-evaluado, de esta matriz evaluativa, al repertorio comportamental del alumno, del estudiante. Y esta luego se hace presente en cada acción musical, en concierto, en concurso, también en clase, en examen y aún en el estudio en solitario, porque esta incorporación hace que el alumno lleve esta función de la otredad consigo, y cuando estudia solo está tocando para un otro que tiene incorporado. Entonces, cuando va a un concierto, también tiene incorporado ese otro, y muchas veces vemos alumnos que salen enojados del concierto y nosotros le preguntamos, ¿pero por qué? Si salió muy bien. No, pero yo no estoy conforme, porque ha hecho una incorporación de una otredad, y entonces está tocando y se le están enmascarando el público con esa otredad que tiene aquí adentro funcionando, ¿sí? Entonces, esta incorporación de matrices evaluativas que lleva durante todo momento, pensemos qué sucede con el alumno si incorpora matrices evaluativas no pertinentes.
matrices evaluativas que hoy por hoy en nuestras instituciones a veces son punitivas, castigan, dicen si no estudiaste lo suficiente andate o vuelve otro día. Así no vas a llegar a ningún lado. Matrices evaluativas que tienen dificultad para reconocer lo que el alumno sí está haciendo bien, sus incorporaciones, qué cosas el alumno ha logrado. Matrices evaluativas que son a veces ambiguas o incompletas y entonces decimos hay un problema de afinación y no decimos puntualmente dónde y cómo y de qué manera. ¿Y qué pasa si el alumno incorpora matrices evaluativas no pertinentes, incompletas, aunque sean dadas con muy buena voluntad por parte del docente? Bueno, pasa que ocurre la elevación de la ansiedad en el ámbito pedagógico y estamos pudiendo hablar entonces de ansiedad por performance musical extendida al ámbito pedagógico. Es decir, que esa ansiedad por performance musical, que suponemos que se manifiesta solo en el escenario, empieza a manifestarse en clase. ¿De qué manera? Y vemos que el alumno llega pero deja que toquen otros alumnos y se queda para último y aún deja pasar a los alumnos que llegaron después y queda para último porque no quiere ser escuchado. Vemos que el alumno evita la situación de un concierto. Y vemos que el alumno tiene sudoración, tiene temblores, tiene un montón de síntomas en la parte que más afecta a su instrumento. Tiene algunas imposibilidades de repente por cometer errores tontos en lugares donde no se imaginaba, porque en ese momento le viene la nube que le hace olvidar de todo lo que estudió y dice, en casa me salía. Entonces vemos que esta ansiedad en la performance musical se extiende al ámbito de la clase y hemos visto, sobre todo durante la pandemia, que la gente creía tengo mucho tiempo para estudiar y después no podía estudiar, se extiende al estudio en solitario. Y entonces un alumno que es muy aplicado y que lleva muy incorporadas las matrices evaluativas que ha tenido en clase, durante el estudio en solitario, ¿qué pasa? Durante el estudio en solitario, ese alumno va a reproducir esas matrices y va a estar solo con esas matrices evaluativas y va a hacer despliegue de esa función de la otredad encarnada en la autoevaluación, en su capacidad de autoevaluar. Y esa capacidad autoevaluativa es la base para que pueda corregir correctamente, para que pueda ser autónomo o para que realmente presente mucha ansiedad en la performance. Entonces, lo que yo quiero decir es, vamos a trabajar en la prevención desde la pedagogía, evaluando, reevaluando nuestras acciones desde el punto de vista ético. Si nuestras acciones al enseñar, nuestras intervenciones pedagógicas al enseñar, son capaces de enseñarle al alumno cómo elevar su alerta durante el estudio, cómo elevar su alerta y su ansiedad en situaciones donde no le resulta conveniente, entonces por más que le enseñemos la mejor técnica del mundo, estamos haciéndole involucionar y haciendo dañar algo que sin necesidad. Entonces, digo, viene el problema ético. Miramos la ansiedad rasgo y decimos, esta persona trae un problema que lo tiene que resolver el psicólogo. Pero miramos la ansiedad de estado y decimos, esta persona está presentando algunas problemáticas que son producto de la pedagogía y de una pedagogía que se inicia de manera intuitiva. Enseñamos como creemos que se aprende. Ay, tenés que estudiar 5.000 horas de corrido. Pero no se aprende así. Se aprende de otra manera. Entonces, a partir de la llegada de las neurociencias, podemos decir que hay un montón de herramientas que nos permiten reevaluar nuestras intervenciones pedagógicas y trabajar con certeza para no detonar cuadros de ansiedad o no reafirmar cuadros de ansiedad cuando nuestro rol como docentes también es moderar esos cuadros de ansiedad y a enseñar al alumno no solo a ejecutar bien, sino también a poder desempeñarse en el campo profesional. O sea, cuando provocamos una inhibición, que el alumno, por más que tenga mucha técnica, el alumno pierde la capacidad de tocar como pudiera tocar, estamos de alguna manera privándolo de salir a trabajar de esta manera. Yo he visto muchos alumnos decir, rindo mi último año y dejo el instrumento. Y esto es porque se ocasiona
una suerte de, primero, gran silenciamiento en la comunidad musical de la problemática de la ansiedad, en la comunidad estudiantil. Nadie quiere decir que tiene esta problemática porque si no lo van a mirar como, bueno, no naciste para esto. Recién ahora se está abriendo al diálogo, por ejemplo, en este congreso, o por ejemplo, en algunas instituciones que incluyeron algunos talleres para trabajar sobre la problemática. En nuestro país recién ahora se está hablando. Entonces, es una problemática que ha estado silenciada en el contexto educativo y que ese silenciamiento ha obrado como generador de obstáculos o de impedimentos, como impedimentador para que el alumno pueda desempeñarse de la manera que él desea, porque todos queremos tocar bien. Entonces, este impedimento va generando, además de la merma de sus funciones arriba del escenario, va generando una merma en la capacidad de aprendizaje y en la velocidad de este aprendizaje. Y este impedimento también entonces pone en juego su dignidad todos los días, porque cada vez que el alumno toca siente que nada vale, nada de lo que hizo antes vale. Y entonces esto genera un cuadro muy grande que se hace, se ocasiona, se cocina y termina de germinar y de hacerse enorme durante el periodo de estudio. Luego el alumno sale a la vida, al trabajo y puede trabajar o no, pero nosotros ya no nos hacemos cargo. Entonces, este es un llamado a que empecemos a mirar la ansiedad en la performance musical en el terreno pedagógico para obrar los docentes de música como moderadores, no a buen criterio, sino formándonos para poder obrar con conciencia como moderadores de esta problemática, que si no va a impedir que el alumno pueda trabajar de esto, ¿sí? Y entonces ya es la ansiedad por performance musical se transforma en una amenaza al yo de ese sujeto. Por eso el alumno tiene miedo, porque le impide desarrollar esta intersubjetividad, esta posibilidad de comunicarse con el otro, que es el capital fundamental de la música, que es un lenguaje dirigido a un otro. Entonces, si se impide esta intersubjetividad, se impide el afianzamiento de la identidad de cada uno de estas personas, de estos alumnos músicos, y cuando salen a la vida, no salen con la nutrición adecuada, salen a tocar al campo profesional, no salen con la nutrición adecuada, con el sustento adecuado, conseguido en su lugar de su formación. Y entonces, bueno, ya el problema es crucial. Así que simplemente esto, mi pedido público en este espacio magnífico que han abierto, al cual estoy muy agradecida, es que tratemos de trabajar en la prevención, tratemos de trabajar en el contexto docente, sin búsquedas de quién es el culpable. A nosotros nos formaron con mano dura, porque la pedagogía musical más antigua era así, pero nosotros podemos hacer un cambio y somos responsables. Así que esto es todo. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante la reflexión y creo que en lo personal como investigador también un poco de la misma área que tú. Me ha colado un pedugo, perdón. Fallos del directo. Me sorprende sobre todo la transversalidad vamos, no es que sorprenda, ya lo sabemos, ¿no? Pero la transversalidad del problema y que aquí desde entornos tal vez más europeos o españoles... Perdón. Perdón. Gracias del directo. Me sorprende que lo que decía, ¿no? Tenemos aquí en España el mismo problema. O sea, con ligeras diferencias muy, muy escasas, pero la descripción del problema es exactamente la misma, con esos modelos de conservatorio tal vez, anclados un poco en algunos profesores en esa, como yo digo, esa metodología rusa, ¿no? Sí. Ese mito que hemos vivido un poco todos. Mi formación como músico es pianista, ¿vale? Y además clásico. Y
de ese tipo de formación en la cual si no eras capaz de tocar los 24 estudios de Chopin con 20 años, es que no ibas a valer en toda tu vida. Estabas afuera. Estabas afuera, estabas totalmente fuera del sistema y Claro. entonces, bueno, me resulta muy, muy interesante. Seguro que luego salen más cuestiones a debatir. Yo tengo aquí alguna anotación realizada. No sé si Carla está o no está, Carla Reynoso. No la vemos por aquí. No la veo. Eu estou vendo o Francisco aqui. Vamos, No, vamos. no. Um instante que eu vou tentar localizá-la, certo? Um minutinho só. Vale. Yo había preparado también una pequeña presentación sobre, en este caso, posible relación entre autoeficacia y ansiedad escénica y algunas diferencias por cuestión de sexo. Para hacer tiempo, más que por cerrar yo, pues si le parece al anfitrión, pues la presento y bueno, un poco redondeamos la presentación de Gabriela, yo creo. Voy a compartir el PT también, digamos, todos de... Bueno, comparto pantalla que va a ser lo más sencillo. Okay. Bueno, en nuestro caso, y ahora más que una presentación realizada por mí, yo pertenezco a un grupo de investigación relativamente potente dentro del panorama nacional. Ya llevamos una línea durante los últimos 10-12 años investigando cuestiones de ansiedad escénica. En un principio éramos como muy puristas, ¿no?, con la ansiedad escénica, hasta que más o menos fuimos ampliando y abriendo campo y vimos que tal vez la ansiedad escénica era un poco al hilo de Gabriela, tal vez solamente la punta del iceberg, y era el culmen o el punto más o menos final de una serie de problemas y relaciones que se iban manifestando y gestando desde las primeras aproximaciones a la educación musical, a la interpretación, al acercamiento con un instrumento. Bueno, entonces llevamos ya una serie de años sin perder el foco de vista en la explicación o tratar de buscar factores explicativos de la ansiedad escénica. Sí que hemos querido ampliar un poco el scope, el rango de acción de cara a poder ver qué hay debajo de ese gran iceberg. Termina en la ansiedad escénica y es lo que muchas veces solo se ve, pero que debajo está la parte más complicada, ¿no?, para explicar esa punta del iceberg. En este sentido, pues, hemos visto cómo cuestiones o conceptos o constructos como el logro musical, la autoeficacia, que antes has nombrado, vía Bandura y la archiconocida teorización y demás, y recientemente estamos algo más centrados en la importancia del apoyo social, luego ahondaré un poco más en ello, estamos viendo cómo presentan o son factores clave de cara a poder explicar y sustentar ese problema último o esa manifestación en forma de ansiedad escénica. ¿De acuerdo? En este sentido, pues bueno, siguiendo un poco la línea de Freeman y relacionado con el logro musical, pues vemos cómo a ver si consigo hacer aquí esto para presentarlo. Bien, a ver si se ve mejor. Se ve mejor así, ¿no? Bueno, pues el logro musical o ese supuesto logro musical está muy relacionado, en cierto modo, con distintos rasgos personales inherentes a la personalidad. Otra serie de factores relacionados con cuestiones como la autoeficacia, a modo de ejemplo, y también con un factor que no es que esté mal decirlo o bien decirlo, pero muchas veces nosotros, profesores, debemos ser conscientes también de ese tipo de habilidad musical con la que el alumno o nos llega o parte. Del mismo modo que hay gente más habilidosa para determinadas tareas, debemos asumir que puede haber gente más o menos habilidosa para cuestiones o tareas musicales. ¿Esto qué se ha ido? Pues espera que salgo yo de la pantalla completa, porque esto no se veía bien. Respecto de la autoeficacia, pues está muy relacionado
muy relacionado con el tipo de elección de actividades que vamos a realizar. Cómo nos vamos a ir inclinando a lo largo de nuestro periodo formativo o de aprendizaje o incluso profesional con, bueno, qué tipo de actividad quiero realizar y qué es lo que me motiva, qué es lo que, ese famoso drive, ¿no? Lo que me va conduciendo y guiando. Indudablemente nos va a guiar y nos va a ayudar a tener mayores o menores índices de esfuerzo, perseverancia, y relacionado con esa sensación, cuando todos hemos pasado como músicos y nuestros estudiantes lo vemos, esa confianza o serenidad que tienen en el abordaje de incluso determinadas obras de distinto repertorio. Yo creo que aquí podremos convenir todos que tenemos estudiantes que se sienten más cómodos con un repertorio que con otro y tal, y muchas veces no terminamos de saber por qué. Y a su vez le produce relativo bienestar personal, ¿no? Ese conocimiento y ese verse capaz de afrontar determinado estudio y determinada tarea en concreto, ¿no? En este sentido, estamos viendo y ya llevamos algún tiempo estudiando cómo ese sentimiento de autoeficacia está muy relacionado con, en primer lugar, el tipo de experiencias previas que hemos tenido al afrontamiento de una tarea en concreto, las experiencias vicarias que hemos podido compartir o cómo hemos podido aprender de otros colegas o simplemente con esa narrativa, ¿no? Un poco al hilo de Gabriela, de la construcción de esa otredad, y muy hilado con ese tipo de persuasión verbal que nosotros profesores podemos influir, o incluso los otros compañeros. En esa aproximación somos moduladores a lo largo de los años, de ese sentimiento de autoeficacia, de esa capacidad de resiliencia, somos en cierto modo, y hasta cierto punto, un factor más o menos clave. Y desde luego, en cómo todo esto termina influyendo en ese estado fisiológico de nuestros estudiantes y de nosotros mismos también de cara a salir a escena, ¿no? A salir a concierto y ahora esto, bueno, pues, no sé, es muy revelador, yo creo. Me gusta mucho también este tema o esta aproximación porque no sé si os pasará a vosotros, pero a mí en lo personal no sé hasta qué punto, cuando tengo que salir yo a escena, digo, pero si es que a mi estudiante estaba igual o estaba peor, o dice, sí, yo estoy estudiando esto, pero ahora yo al ser pianista, pues yo qué sé, ponte a tocar Petrushka, ¿sabes? Y dice, bueno, pues ya veremos, ¿no? Y como decía antes, estamos muy centrados en el estudio hoy en día de la relación o de cómo puede estar influyendo ese apoyo social en los tres grandes pilares que nuestros estudiantes encontramos que tienen, como son los padres, el profesorado y el círculo más cercano de amigos. Amigos, la traducción, podríamos interpretar amigos o los pares, ¿no? Los pares, mejor, amigos. Pero bueno, un poco complicada en castellano esa interpretación del inglés de los peers, ¿no? Pero bueno. Y de cómo se relaciona todo este círculo, puede ser vicioso, beneficioso, bien asentado en este sector de padres, pero a lo mejor mal asentado en profesores y amigos, tener un mal círculo de pares y que el profesorado te apoye y los padres te queden un poco más al margen. Bueno, claro, todo esto termina redundando en esa sensación de ansiedad, partiendo también, lógicamente, de ese ansiedad-estado, que dices, ¿cómo estoy yo aquí ahora mismo? Madre mía, la que se me viene encima. Pues ese cuarto de hora antes de salir al escenario, bueno, pues voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y modulada muchas veces, lógicamente, por esa ansiedad rasgo y ese estado de indefensión que yo creo que es el que se va forjando a lo largo de años y años y años y años, inherente también al triple factor de vulnerabilidad de Barlow, con la interpretación de Kenny, bueno, pues que hay gente que nace con un tipo de ansiedad rasgo pues más marcado o menos, o que aguanta más con ese factor biológico, digamos, que se puede hacer relativamente poco.
con todo el contextual y formativo, ahí es donde somos los moduladores, ¿no? Bueno, ya he podido anticipar más o menos, o podríais más o menos comprender que el tipo de investigaciones que estamos realizando fundamentalmente versa sobre métodos cuantitativos. Concretamente, estamos muy centrados en aspectos psicométricos y coger grandes muestras poblacionales y tratar de ver qué ocurre de forma masiva y explicativa a partir de, bueno, técnicas de ecuaciones estructurales, luego veremos. Y aquí voy a dar alguna pincelada relacionada con datos recientemente hemos podido ver hace relativamente poco tiempo, relacionando todo este marco que vengo exponiendo en función del sexo de nuestros estudiantes. Una variable algo controvertida y en tanto en cuanto los resultados que vamos a ver. Voy a hablar de sexo, no de género, ¿de acuerdo? De diferencias encontradas entre chicos y chicas, punto. No me meto en ningún berenjenal. Fundamentalmente hemos recogido datos a partir de cuestionarios. Se diseñan o diseñamos instrumentos muy amplios que solemos recoger variables sociodemográficas, de carácter pedagógico también, de carácter personal y familiar. Para este caso, estamos comentando, pues voy a mostrar los resultados de una muestra de unas 360 personas. Era algo mayor, pero una serie de outliers, muestra útil 359, 360 por redondear. Chicos 44.8, chicas 55.2, decir, enseñanzas profesionales de música, por establecer equivalencias por rangos de edad entre los 14 y los 18 años, 18-20, suelen ser aquí los estudiantes en España. Es una muestra de estudiantes íntegramente, cogida en España, ¿vale? La edad media de los estudiantes fue de 17.5 años con una desviación típica de 5 años y medio. Aproximadamente la edad tipo para cursar estas enseñanzas profesionales en España va desde los 14, la edad tipo, siempre hay outliers por arriba y por abajo, entre los 14 y los 20. Por ahí podemos andar. Las enseñanzas profesionales recogen 6 cursos y es el paso previo, estamos muy centrados ahora en ese paso previo a las enseñanzas universitarias de música. Estos son estudiantes, digamos que de preconservatorio superior, de preuniversidad, ¿de acuerdo? Originariamente nos centramos solo, o empezamos estudiando haciendo este tipo de estudios con estudiantes universitarios hasta que vimos que el problema estaba de antes. Que no nos servía de absolutamente nada quedarnos solo en la punta del iceberg porque ya llegaban con el problema hecho. Nos interesa empezar a ver qué es lo que está ocurriendo en esa edad crítica de la adolescencia, pura y dura. Y bueno, como comentaba, un dossier de cuestionarios se diseñaron y voy a agrandar la imagen, si os parece, y os voy explicando. Esto ha sido recientemente publicado en Frontiers Psychology y creo que merece la pena presentar en este contexto iberoamericano por compartir un poco este tipo de resultados que estamos viendo. La investigación era más amplia y estamos teniendo muchos más resultados, pero bueno. En el aspecto de chicos vemos las variables que estuvimos midiendo. Hace referencia al apoyo social de padres, el apoyo social de profesores, el apoyo social de amigos y medimos una variable pedagógica. Aquí en el sistema educativo español en estas edades se empieza a tratar de fomentar por parte de los conservatorios la actuación como solista de distintos instrumentos. Cuando me refería también en parte a muestra útil es que nos quedamos fundamentalmente con instrumentos que podían ser considerados como candidatables a realizar conciertos como solista, no de manera masiva. Está claro que el piano, violín y guitarra, eso siempre van a estar, ¿no? Pero también la trompeta, también el trombón, realizan sus posibles aproximaciones como solistas. Instrumentos a lo mejor más... directores de orquesta, pues por ejemplo, pues no hemos contado con directores de orquesta, no hemos contado con pedagogos que ya sabemos que se iban a decantar por una línea orientada más a la pedagogía.
Eso se redujo un poco la muestra. Pero bueno, suficientemente amplia. Así todo. Y, lo que intentamos explicar en este caso fue la autoeficacia performativa en el momento exacto de la actuación, y vemos como factor común, APA hace referencia al Music Performance Anxiety, a la ansiedad escénica específica, o sea, en el momento de la actuación, y vemos cómo tanto en chicos como en chicas presenta una relación directa y además más o menos similar con sentimiento de autoeficacia. Sin embargo, creo que tuvimos resultados relativamente sorprendentes. Porque, por ejemplo, en los chicos el factor de indefensión no presenta una relación directa con la autoeficacia. Mientras que en las chicas sí que presenta un factor directo. El factor de indefensión media en los chicos o tiene influencia mediada por la ansiedad. No tiene presencia directa. Estos resultados, además, son congruentes con los mismos que obtuvimos o que llevamos obteniendo de manera sistemática o repetida con la población de estudiantes de grado superior. Sabemos que algo ocurre con los chicos en esta vía y en esta relación de factor de indefensión y su relación con la autoeficacia musical o su mediación con la ansiedad escénica. Funcionan distinto, chicos y chicas. Por su parte, vimos también, y esto creo que es, bueno, no sabemos cómo calificarlo, porque de esto no tenemos datos que podamos colegir de edades superiores, pero sí como en los chicos, el factor de indefensión no presenta relación con el apoyo social percibido por parte de sus padres. Mientras que en las chicas presenta un factor inversamente proporcional al factor de indefensión. Es decir, a mayor apoyo social percibido por los padres, o sea, percibido por las chicas por parte de sus padres, menor sensación de indefensión tienen las chicas. Mientras que en los chicos da igual. Es como que los padres no contaran para nada a la hora de forjar ese factor de indefensión. No sabemos el porqué. No tenemos ni idea. Estamos trabajando en ello. Luego hay otro factor importante que tampoco supimos ni sabemos cómo representar, pero este sí que concuerda con investigaciones posteriores, es que tanto en chicos, diferencia entre chicos y chicas, esas relaciones del contexto temprano, de esas primeras aproximaciones a la interpretación musical, al estudio musical, a cómo me acerco a un instrumento y a la praxis musical, o a llamarlo interpretación, 5, 6, 7, 8, 9 años es un poco, bueno, nos entendemos, ¿no? Pues vemos cómo con los chicos esa relación de contexto temprano tampoco tiene relación con la indefensión, mientras que las chicas sí. Entonces, nos quedamos un poco fríos porque dices, ¿y entonces a los chicos qué les influye? Vemos cómo los padres sí que tienen una relación directa con la autoeficacia, pero nada más. Salvo en los chicos que no en las chicas, la opinión de los iguales. Porque para las chicas la opinión de los iguales es como que da un poco más. Vemos aquí cómo las chicas se tuvo que igualar a 0 para conseguir el mejor ajuste del modelo y dices, bueno, o sea, los chicos, pues bueno, pues bien. Papel importantísimo, que este sí que es común, el papel del profesor de cara a la explicación de la ansiedad escénica musical. Es equivalente tanto en chicos como en chicas. Aquí no hay cosa rara. No hay cosa rara. ¿Vale? Y el papel del profesor con las chicas con respecto al número de actuaciones que están dispuestas a asumir. Mientras que en los chicos da igual. No sé qué nos pasa. No sé. Digamos que en términos de interpretación holística, el modelo interpretativo general en las chicas se ajusta más a una posible interpretación holística, en donde todos los factores se interrelacionan más que con los chicos. Digamos que son más independientes los factores en los chicos. Sin embargo, en las chicas se ve clarísimamente además cómo todo está más relacionado entre una cosa y se deriva a otra, y se deriva a otra,
llega a esta otra. Mientras que en los chicos parece que el profesorado no tiene nada que ver con el número de actuaciones, el número de actuaciones no tiene nada que ver con la autoeficacia, los padres no tienen nada que ver con la indefensión, tampoco el contexto temprano, ni la indefensión con la autoeficacia. O sea, parece como que la ansiedad escénica en los chicos esté explicada solo por la indefensión, no sabemos cómo explicarla, y por los profesores, y un poco por los amigos. Mientras que en las chicas está todo más, como me gusta a los estudiantes, a mis estudiantes de esto, les digo, es que parece como que las chicas se ajusten mejor a la posible interpretación teórica de toda esa interrelación. Porque aquí, según este modelo, y además es sostenido en poblaciones de más edad, todo como suelto. Y dice, bueno, pues hay que trabajar, a ver cómo perfilamos esto. En resumidas cuentas, podemos establecer que existen o que hemos podido encontrar diferencias de sexo en la interpretación de la autoeficacia musical y de la ansiedad escénica. El papel del profesorado es clave en ambos sexos. El apoyo social de los amigos es más acusado en los chicos que en las chicas. La indefensión, no sabemos en los chicos qué papel tiene de todo, de cara a explicar sí ansiedad escénica, pero no la autoeficacia. Es uno de los grandes, como hemos descrito antes, uno de los grandes factores de cara a explicar mi comportamiento en el escenario. Y las actuaciones a solo son más importantes en las chicas que en los chicos. En definitiva, creo que estamos empezando a investigar y que necesitamos seguir por estas vías, sobre todo para poder implementar este conocimiento de cara a las nuevas tendencias, no porque sea nueva tendencia, sino a nuestra mejora como docente para la mejora formativa de las próximas generaciones, creo yo. Muchas gracias por la atención y ya, si eso, yo quito la pantalla. No quiero compartir nada, dejar de compartir. Y si quieres, Carla, te doy paso, comento un poco tu perfil. Carla María Reynoso, psicóloga, maestra en investigación en psicología aplicada a la educación y doctora en investigación psicológica. Desde 2008 trabaja como catedrática en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México, donde imparte clases de psicopedagogía y brinda tutorías académicas a estudiantes de música. Desde el 2020, forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Psicología de la Música y sus investigaciones pues, han merecido el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de México y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito diversos artículos y capítulos de libros relativos a la psicología de la música, educación musical y su impacto en el desarrollo, distonía focal en músicos, deserción en las licenciaturas de música, cuidado vocal para cantantes, síndrome de sobreentrenamiento y ansiedad escénica. Muchas gracias por tu presencia y cuando quieras, si quieres puedes presentar, compartir pantalla, bueno, un poco lo que gustes. Gracias. Muchísimas gracias. Me disculpo por la tardanza, pero hubo una confusión de horarios, que en México hubo, sí, no, el cambio de horario. Bueno, aquí estoy. Gracias. Pues muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y decirte que, bueno, estaba escuchando los resultados que ustedes están teniendo, que creo que van a embonar bastante y van a abonar mucho a lo que estamos también trabajando. Creo que de esto se tratan estos encuentros, que podamos ir abonando, compartiendo lo que vayamos encontrando. No me voy a detener mucho en la parte de la sintomatología de la ansiedad. Ustedes ya han hablado de ello y también, bueno, tenemos acá una experta más en la parte clínica. Yo me declaro más pues una investigadora, aunque también estoy trabajando en las tutorías. Lo que sí quiero
pues declarar es que el enfoque que yo manejo de la ansiedad escénica es un enfoque biopsicosocial. Otra vez, esto que tú también comentabas, Francisco, que, bueno, básicamente tenemos componentes fisiológicos, tenemos psicológicos y tenemos una trama, yo no diría una causa, porque es más bien como un entramado causal de la ansiedad escénica, que igualmente tiene componentes biopsicosociales y por tanto la sintomatología es pues de esta naturaleza, es una sintomatología mixta compleja. Subrayo algunos que normalmente no se mencionan tanto en la literatura. Por ejemplo, los clásicos son los fallos de memoria, pero hay algunos que no se mencionan tanto. Por ejemplo, la distractibilidad, los pensamientos irracionales de los cuales, pues tanto los psicólogos con los cuales trabajamos tanto, los autorreproches, pensamientos catastróficos que también tienen que ver con los pensamientos irracionales y sobre todo, bueno, menciono la labilidad emocional, pero también la pérdida del disfrute. Yo he encontrado que la pérdida del disfrute es un indicador muy importante porque la persona puede darse cuenta, es decir, el momento en donde empieza la anedonia musical, donde las personas comienzan a dejar de disfrutar su práctica, es un momento clave para el desarrollo de, pues digamos, los cuadros más serios. Y dentro de los modelos matemáticos que hemos visto es que hay personas que tienen ansiedad escénica y disfrutan el escenario y personas que tienen ansiedad escénica y que no lo disfrutan. Y las personas que disfrutan y que aún con toda la ansiedad pueden disfrutar su ejecución en los escenarios, tienen mucho mejor pronóstico y mucho mejor, digamos, recursos para afrontar pues toda la gestión emocional. Obviamente distinguiendo que una cosa es la adrenalina, que es natural y perfectamente normal tener, porque uno tiene adrenalina cuando se está enfrentando a algo importante en la vida. Entonces, cada vez que nos encontremos frente a una situación en la que nosotros consideramos que algo está sucediendo importante, vamos a tener adrenalina. Sin embargo, es diferente el efecto adrenérgico, es de la adrenalina y el cortisol, y otra parte es la parte del miedo, el miedo escénico. Entonces, bueno, tenemos todos estos otros componentes fisiológicos que ustedes ya conocen, sudoración, náuseas, taquicardia, torpeza motora, que es la que causa muchas, pues digamos, fallas también de regulación de la temperatura, y hay otros más, psicosociales que muchas veces tampoco se mencionan porque no suceden en el escenario, pero que son consecuencia de esto. La evitación del contacto visual y del contacto en general, la evitación de las presentaciones, el alejamiento de la carrera, el ausentismo, inclusive el abandono de la carrera. Entonces, bueno, remarco pues que la ansiedad es un fenómeno biopsicosocial, es un fenómeno complejo, en donde sí hay un engrandecimiento, una exacerbación por las ideas irracionales sobre las posibles consecuencias que va a tener la persona por algún tipo de falla, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si yo me equivoco? Y esto, pues pueden darse una respuesta muy simple, pero hay veces que cuando uno empieza a cuestionar ahí, pues te das cuenta que va muy lejos. No nada más es, bueno, me pueden disminuir la nota o alguna cuestión así, sino va de por medio mi reputación y entonces va de por medio mi calificación del semestre, la concepción que tienen de mí. Y hemos estado viendo también que en muchos de los casos los músicos forman una especie de identidad única en la que el desempeño musical pues básicamente es la estructura, la identidad musical estructura todo el resto de la identidad. Entonces, cuando está en juego
digamos, el prestigio musical, a nivel profundo lo que tenemos es que en realidad es que está en juego mi identidad. Y eso a nivel psicológico es suficiente para causar una crisis de angustia. Entonces, obviamente tenemos también ansiedad escénica. Tenemos esta parte más profunda, pero también quiero remarcar que es un fenómeno social. Es decir, todas las ideas irracionales están allá afuera y siempre hay un componente pequeño en las que están ancladas que es real. La parte de la distorsión cognitiva es que nosotros o lo hacemos grande o sobregeneralizamos o hacemos, digamos, algunas premisas que no tienen fundamento. Pero es cierto que en el contexto social hay penalizaciones por tener fallos, por tener alguna mala presentación, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil distinguir, y es parte del proceso psicoterapéutico, distinguir en qué medida eso que nosotros pensamos es cierto y en qué medida estamos alejándonos de la realidad o estamos aumentando estos efectos, ¿no? Menciono también, bueno, toda esta de la famosa película Whiplash, que sí hay un contexto y hay que reconocer que en los conservatorios, especialmente en los ambientes musicales dirigidos a la música clásica, hay todavía un contexto de exigencia, de alta exigencia, y que muchas de las veces no hay formación pedagógica y no tenemos apoyos pedagógicos de los que estaban hablando, de los cuales pueda haber mediación pues para mejorar esto, ¿no? Entonces, voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con ansiedad escénica, y lo digo así porque creo que lo que sucede muchas veces es que se castiga al síntoma. Y piensen ustedes lo que pasa con los tartamudos, ¿no? Cuando se sabe que hay varias clases de tartamudez, pero muchas de ellas están conectadas con el nivel de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa cuando se le castiga al tartamudo por tartamudear? El efecto a largo plazo es que empieza a tartamudear más, ¿sí? Y un poco hay un ciclo que no solamente tiene que ver con la persona. El día de hoy a mí me interesaba en este espacio subrayar el efecto que tiene el medio, porque efectivamente cuando se está castigando el síntoma y cuando está en juego psicológicamente y se están hablando de elementos profundos que llegan a tocar la identidad, hay efectos mucho más duraderos y que pueden exacerbar pues, los síntomas de ansiedad, ¿no? Bien. Entonces, bueno, voy metiéndome también con algunas cuestiones de diferencias entre hombres y mujeres que también hemos encontrado acá. Y lo que se ha encontrado en general en la literatura es que pues tanto los hombres como las mujeres se estresan, pero las mujeres suelen estresarse más y más frecuentemente. Que la ansiedad responde digamos, es parte de otros procesos estresantes. Entonces, podemos tomar de referencias algunas teorías distintas que sustentan los procesos estresantes, neurobiológicas, neuropsicológicas y psicosociales sobre los procesos estresantes. Y dan muchísima luz, nos ayudan a reflexionar la ansiedad escénica no solamente como algo que es particular digamos, del escenario, sí, porque esa es su especificidad, pero finalmente responde también a otras cuestiones que ya han sido muy tratadas desde otros ámbitos y que posiblemente hemos estado dejando de lado porque nos llevan la palabra escénica, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir esto, que es parte de los procesos estresantes. Y bueno, también señalar que con lo que nosotros hemos encontrado, pues vemos que hay contextos educativos que son más estresantes que otros, y lo mismo hay contextos que son más ansiogénicos que otros.
En el 2018 se hizo una investigación que se llevó a cabo acá en 10 universidades de México, y lo que se ve es que hay diferencias, sí, en todas las universidades entre hombres y mujeres, pero el tamaño del efecto entre una universidad y otra es distinto. Hay lugares en donde la brecha es corta y hay lugares donde la brecha es más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lugares más ansiogénicos, más estresantes que otros. Y no podemos dejar de lado, no lo podemos seguir tratando como si fuese algo solamente de una persona. No se puede quedar esto a nivel individual. Yo formo parte de un cuerpo académico que se dirige más a la salud pública. Me lo han dicho muchas veces, es que lo que tú estás trabajando es un problema de salud pública. Se tiene que ver, no puede ser que algo que es tan común, estamos hablando que todos los estudios nos dicen que es un problema muy frecuente, no puede ser que algo que sea tan común sea una bronca individual, es un problema individual, no. Es individual sí, pero hay cuestiones del contexto que tenemos que empezar a ver y tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, Francisco, yo te estaba escuchando y escuchaba así, no entramos a la parte del género. Yo creo que van a tener que entrar, digamos, a futuro, porque las respuestas, bueno, ustedes dirán, pero las respuestas creo que van a tener que considerar algunas cuestiones genéricas. Nosotros también, bueno, hablo de nosotros, acompañé a Carlos Acosta en un proyecto de investigación en donde se validó el inventario de Kenia aquí y aprovechamos para hacer algunos otros análisis. Y bueno, efectivamente, dividimos así como lo hicieron ustedes, hombres y mujeres, consideramos género binario, pero eran muy poquitos sujetos, no nos daban, digamos, los datos como para hacer análisis serios, bien robustos estadísticamente, entonces los dejamos de lado, pero lo que estamos viendo es hay diferencias entre hombres y mujeres, pero además, bueno, yo manejo sí la perspectiva de género. Me parece que es importante ir reconociendo que hay conformaciones distintas para los distintos géneros. De los poquitos datos que tuvimos de los datos no binarios, pues funcionan mucho más apegado a cómo están funcionando las mujeres que a cómo funcionan hombres. Y bueno, por ejemplo, estas son la revisión rápida de la literatura internacional, en donde nos están señalando diferencias estadísticamente significativas, estas que tienen asteriscos, diferencias en la ansiedad escénica entre hombres y mujeres. Por ahí algunos no tienen asterisco, la diferencia no se menciona como significativa, pero hay que decir que algunos de estos estudios no hicieron las pruebas comparativas, entonces, bueno, simplemente se menciona, ¿no? Entonces, los que sí hicieron, prácticamente todos están señalando pues estas diferencias notables y todos indican que mujeres se estresan y tienen más síntomas y en mayor intensidad que los hombres. Es consistente la literatura internacional. Voy a presentar rápidamente una gráfica que es la que me interesaba presentarles ahora, de un estudio que se hizo aquí en México con 261 personas y se me acaba el tiempo, pero me voy a la gráfica. Esto es lo que está pasando. La primera parte son, digamos, personas que están en el nivel técnico. En el segundo situación tenemos al nivel licenciatura y el tercer grupo son profesionales. Vemos cómo las mujeres al inicio de su formación tienen un nivel de ansiedad escénica bastante más grande, es decir, los tres diferencias son significativas entre mujeres y hombres.
Y como decías, pareciera que las mujeres responden mejor a esta teoría, ¿no? En donde te dicen, bueno, a medida que se van habituando hay un efecto de tolerancia, etcétera, etcétera. Lo que sí observamos es que nunca llegan a estar al mismo nivel que los hombres. Pareciera que, digamos, a nivel grupal, pues sí presentan más ansiedad. Y que pues tenemos ahí un efecto que qué pasa con los hombres está rarísimo, porque en realidad entre el primer momento, el nivel técnico y el nivel profesional no nos resultó significativa, mientras que las mujeres sí. Vemos acá empiezan alto y después ya en el nivel profesional pues es menor. Tenemos varias hipótesis sobre esto, no sabemos si es que están desertando, porque también acá lo que sucede mucho es que muchas desertan. Tenemos un nivel de deserción mucho más alto en mujeres que en hombres. Y pues bueno, tenemos que considerar que al menos aquí, y hablo por lo menos de la realidad mexicana, latinoamericana, hay una interacción importante con los contextos más masculinizados y más machistas. Esto se ve más pronunciadamente en donde hay contextos más rígidos, más jerárquicos y más machistas. Entonces, bueno, sin abusar del tiempo que me han otorgado, tengo algunos otros datos, pero en realidad esta es la que me parece que sea más interesante de compartir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carla. Sin duda muy interesante. Creo que podemos abrir ahora cierto turno de debate y comentar o profundizar más en lo visto o lo comentado. Yo querría aclarar, en primer lugar, casi por alusiones, cuando me refería a que no me iba a meter en temas de sexo o género, precisamente es porque sabemos que tenemos que empezar a ver el sexo ya no tanto como sexo, sino como género, pero es que no hemos tenido tiempo material. Entonces, como no sabemos qué está pasando, pues nos dedicamos única y exclusivamente a, como digo yo, pues de momento establecer esas diferencias en función del sexo. Aquí en España también vamos un poco, como decimos aquí, tenemos la mosca detrás de la oreja o sospechamos que no son tanto diferencias por sexo, sino por género, por esos modelos aprendidos y esa interpretación social de lo que todo el mundo podemos intuir, ¿no? Claro, pues esto pues hay que seguir investigando. No nos da la vida. Entonces, bueno, volviendo un poco a la relación o a lo que ha comentado Gabriela, me ha sorprendido en tu presentación y lo voy a hilar con una cosa que a nosotros nos está pasando también. Has comentado que en el último y el penúltimo año los estudiantes se solían lesionar más o tenían mayor dificultad en el aspecto. Nosotros, en las investigaciones que estamos haciendo, tanto en los preuniversitarios como en los universitarios, estamos viendo cómo los últimos años se incrementan los picos de ansiedad hasta unos niveles exageradísimos. Y lo que estamos viendo, que no más allá de una posible interpretación de índole laboral o de índole de inserción laboral o de índole, como señalaba Carla, de posible deserción, es que esto es especialmente acusado, no sé si ocurrirá en tu entorno, Gabriela, con los instrumentos solistas o los típicamente solistas. Estos picos en los últimos años de superansiedad los encontramos fundamentalmente en España, o al menos en las investigaciones que llevamos realizando, en pianistas, eso es una auténtica locura, tanto, otra locura, y violinistas.
digamos que instrumentos que puedan tener mejor o mayor acogida, no tan solistas, por así decirlo, o sin tanto ego, como les digo yo, como que se difumina, digo yo, bueno, pues no sabemos Sí, muy bien. hicimos un estudio que está publicado entre cantantes y cantantes grupales, cantantes solistas y Sí, cantantes que sí. cantan en grupo, y claramente el impacto es mucho mayor en el cantante solista. Y en realidad lo que nos resulta curioso es, por ejemplo, nosotros hicimos un autorreporte que es un repertorio de 32, 35 indicadores de ansiedad estado, y lo validamos. ¿Y para qué? Primero porque queríamos que esté hecho en español, que no venga de otro idioma. Y segundo, para acercarnos más a la problemática que la persona puede referir sin confusiones. Y segundo, eh, porque necesitábamos que lo pueda manejar el docente de música. Porque el repertorio de Kenny, que es excelente, lo puede manejar el personal médico, el psicoanalista, pero en las instituciones nosotros no tenemos psicoanalistas, gabinetes de psicólogos, tenemos profesores de música. Entonces hicimos un autorreporte para que lo pueda manejar el profesor de música y pueda entender qué le pasa a sus alumnos. Esto nos arrojó muchos datos, por ejemplo, esto del 35%, pero también que los alumnos registran la ansiedad, tienen registro de esta ansiedad, no recurren por su cuenta a psicólogos, no consultan a los profesionales psicólogos, pero sí consiguen medicación, se autoadministran medicación, o sea, van desde el alcohol hasta los betabloqueantes. Yo no sé en México cómo estará el asunto. En España tenemos un problemón porque andamos por porcentajes similares en los datos que manejamos universitarios, porque aquí tenemos una ley subrestrictiva de cara a preguntar determinadas cuestiones a menores de 18 años y es al jaleo que es complicadísimo pasar esos cortes. Tenemos ahí a ver cómo lo resolvemos a nivel de grupos de investigación y demás, porque, bueno, ya. A mayores de 18 años reportan que algo más de un 30%, un 32%, de manera sistemática recurre a la toma de sustancias y aquí en España no puedes pedir una benzodiazepina porque un betabloqueante lo consiguen como cualquier cosa, pero no puedes conseguir una benzodiazepina sin una receta de un médico. ¿Qué? Pues del 100% de gente que confesaba que tomaba medicación o que tomaba sustancias, si un 40%, un 38, un 39 se situó, tomaban de manera sistemática benzodiazepinas, con todos los problemones de cara a la activación fisiológica que conlleva de cara a ponerte como solista, es decir, pues si tú vas a tocar dormido, evitarte ese, que ya no es un sumial, ya no es un beta bloqueante, ya es un, no, es que estamos hablando ya de directamente regular la funcionalidad de la adenocorticotropina, de una serie de producciones hormonales que dices, es que sin esto no funciona, pero no te funciona nada, la cabeza, ni el oído, ni, o sea, es decir, bueno, y esto como, y no sabemos cómo resolverlo tampoco, porque de Bueno, momento, claro, yo no y sé lo en México cómo está peor ese es asunto. que le preguntamos, ¿y por Ahí. qué no consultan al psicólogo? Pues porque no, Ah, porque esto no se habla. claro, pero es que yo creo también, porque aquí en España a mí me ha gustado un poco más o menos lo que he creído atisbar, ¿no? De una posible línea de Carla, porque en algún entorno más cualitativo, nosotros, o yo por lo menos no soy especialista en cualitativa, pero dentro del grupo en el que estamos hay gente que sí, en mesas de discusión, sí que se tiende a confundir la valía personal con la valía profesional. Y es Y, fortísimo y porque claro, entonces el cerebro no distingue la diferencia entre lo real y lo imaginario y entonces empieza a un nivel muy primitivo y muy básico a emitir una señal de alarma tremenda que de verdad pone todos los recursos a disposición de salvarte. Entonces, sí. Es que fíjate que nosotros cuando nos preguntan, y bueno, yo soy flautista, está tu identidad desde la formación, tu identidad confundida con el instrumento. ¿Quién soy? ¿Soy Gabriela o soy flautista? Entonces después, cuando sube la ansiedad, es porque la persona percibe una amenaza a su yo.
percibe una amenaza a su yo, a su identidad. Y se van cerrando porque además los músicos tenemos la problemática de estudiar tantas horas solos que vamos limitando la posibilidad de comunicación y la problemática ya está bastante silenciada. Entonces esa soledad agrava mucho las cosas. No sé. No, ¿Y cómo El resolvemos esto aislamiento para...? y además también algo está pasando. Mi conexión está un poco inestable, por si me voy. Pero sí, esta parte del aislamiento y también la falta de actividad física están repercutiendo mucho. Pues te quiero contar, Carla, una anécdota. Yo Absolutamente, a nivel social se vuelve un tabú que tenemos que romper y que tenemos que hablar. La anécdota es la siguiente. Yo practico Una artes problemática marciales. tan tremendamente frecuente que no es de uno. Mira, yo practico artes marciales de toda la vida y toco la flauta y soy flautista y me desempeño profesionalmente. Pues cuando se empezaba a ver por las redes sociales, Gabriela Conti fue a Japón a practicar Aikido. ¿Qué? ¿Dejaste de tocar? Me preguntaban. No, pues hago las dos cosas. No entra en las cabezas que una persona que es músico, a ver, a mi ex marido le pasó cuando estoy violinista, le pasó que durante sus años de estudio, como el padre era médico, le hacían un certificado médico para que no fuera a la clase de educación física. Y hizo toda la adolescencia sin educación física. Y cuando fue a tocar su primer concierto de Tchaikovsky con una orquesta, me decía el sábado, me voy a jugar al fútbol con los chicos. Por favor, si llama el maestro o mi mamá, decirle que me fui al cine. Y llamaban para controlar. Entonces, realmente es terrible la falta de actividad física porque finalmente el instrumento de uno es el cuerpo, uno toca con su cuerpo y el desconocimiento de este instrumento que es el cuerpo, incluso en otros contextos, también agrava la situación. Yo creo que eso es indudable, pero también a mí me hace mucho reflexionar no sé por qué, pero me da por reflexionar. Porque digo yo, ¿en qué consiste ser buen músico? Y punto dos, para mí es vital. ¿Qué tipo de modelo social de representación del buen músico queremos o estamos construyendo nosotros profesores? Me explico. Yo, como habéis podido escuchar, tengo un bebé. Y se ha colado aquí, pues se ha colado. Pues ya está, ya lo siento. Pero a lo que voy, digo, ¿yo cómo le enseño a este chaval? Porque se acaba de celebrar el Rubinstein, el concurso de piano, el Rubinstein. Los que están allí tocan mejor que Rubinstein, prácticamente todos. Pero casi es un sacrilegio decirlo, pero la realidad es esa. Y los tres finalistas, sin duda. Y entonces dices, esto es indudable que estos son musicazos y que disfrutan tocando y que ahora compensa socialmente para que lleguen esos 3 a 4 años haya gente, no lo sé, yo no lo sé, lanzo la hipótesis y la pregunta, ¿compensa socialmente que para que lleguen esos 3 han tenido que estar machacados? Seguro, durante 15, 20 años, machacados y sin vida. Maravilloso escucharles. Pero ¿compensa socialmente los 200 que se han quedado en el camino y seguro que las 10 vidas arruinadas, de las que nadie se da cuenta ni nadie piensa? A ver a esa japonesa ganar el segundo premio del Rubinstein o... Yo no lo sé, no tengo respuesta, pero creo que muchos conservatorios e incluso profesores, yo no tengo respuesta. Pero creo que muchos profesores la tienen súper clara y dicen que sí, que compensa. Que histórica y tradicionalmente siguen con modelos, como hemos dicho antes, como los rusos. A ver si me explico. En mi caso, que esto ya es otra historia, ¿no? Pero estudié en la List Academy. Conseguí entrar. Aún hoy en día tienen un programa de jóvenes talentos, en el cual la edad máxima de entrada
es los 11 años. Eso, claro, van a salir musicazos, las habilidades innatas por tal, pero la presión. Están sometidos un chaval desde los 7 años, 6 años, ¿es vida? Vale, muy bien, has ganado el Rubinstein, pero ¿tienes vida? ¿O es que has confundido el personaje con la persona? No lo sé, no lo sé. Yo creo que Es una discusión que tengo mental muy, muy relacionada con ámbitos psicológicos más allá de la ansiedad escénica. Recuerdo, así un poco como moderar, ¿no? Hay una famosa entrevista con el gran pianista Sokolov, que es una maravilla, es evidente, ese tío es sobrehumano, no es de esta tierra, no es de esta tierra ese tío. Pero le dice, ¿y usted qué hace durante el día? Yo estudio 9 horas al día. Dice, muy bien. Y el resto del tiempo dice, no, me preparo para el estudio. Dice, hombre, ¿es eso una persona? No lo sé, no lo sé. Y como no lo sé, pues no lo sé. Pues yo creo que es un posicionamiento político el que estamos tratando de adoptar. Que en torno a ese tema hay que posicionarse aquí o allá. Yo soy del mismo lugar que vos. Yo no justifico, o sea, me parece que hay grandes músicos que han dedicado su vida, como vos decís, pero me parece que la música se trata de comunicar y de que sea un lenguaje y de que sirva para comunicarnos con los otros y, y no de un hecho de máxima destreza y que limite la vida de las personas. Y me parece que la pregunta, gran pregunta es esos músicos, ¿qué duración tienen en la realidad? En la vida, a lo largo de la vida, digamos. Estamos mirando una actuación magnífica de ese músico, pero queremos como músicos poder ser músicos hasta la ancianidad y seguir tocando dignamente. Entonces, tal vez nos tenemos que plantear otra manera de encarar la carrera musical, con una vida que la sustente, ¿no? Me parece a mí. Bien. Bueno, dime, Nada más para aportar un poquito, no sé si escuchan bien, pero yo quisiera aportar solamente a las personas que nos están escuchando la recomendación de estar atentos a su cuerpo y también a lo que dice su corazón. La parte del disfrute musical es, digo yo, el indicador de la sanidad musical, de la sanidad de la actividad musical. Sí creo que para alcanzar el nivel técnico interpretativo tan alto que se requiere para tocar algunas piezas, se implique mucha dedicación. Van a ser horas seguramente, pero la conciencia de cómo se estudia es algo que tendríamos que aumentar. A lo mejor es redundante decirlo y se trabajará también en otras mesas, pero el estudio por objetivos, el aprender a encontrar los logros, poder estar contento de los pequeños logros que uno va teniendo cotidianamente y no esperar a estar contento hasta que salga perfecto el asunto después de mucho tiempo, sino encontrar este pequeño gozo en la actividad misma. Poder dosificar adecuadamente el estudio, poder meter sesiones de descanso, poder empezar a dormir. Bueno, lo digo todo esto, la tesis que hice yo fue de sobreentrenamiento, de los principios de las cargas compensatorias, de las cargas ondulatorias del entrenamiento. Profesores, si pueden, echen una revisada a los principios del entrenamiento en general, no tiene nada más que ver con el musical, sino el entrenamiento general. De que uno tiene que ser disciplinado y esforzarse por alcanzar las cosas, sí, pero este punto que decía Gabriela, de que tenemos que empezar a cambiar la perspectiva, creo que se tiene que empezar y tenemos que empezar en conjunto todos, porque esto está haciendo estragos. No es posible que 2 de cada 3 personas en nuestras instituciones se la estén pasando mal. Algo estamos haciendo mal. Aumentar principios pedagógicos, aumentar principios del entrenamiento es algo que nos queda como tarea a todos y todas las que estamos en este contexto. Muchas gracias, Carla. Yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Ha sido muy productivo y un placer haber podido compartir
rato con todos vosotros.